y compartimos pantalla. Bien, mientras carga la pantalla, decir lo que vamos a ver hoy día es el Estado moderno. Simón, controla A para activar tu micrófono, te escucho. Hola, profesor. ¿Cómo está? ¿Me, me podría decir hasta cuándo el plazo de entrega? El plazo formal era hasta hoy, ¿ya? Pero Ok, si no ha podido por ese motivo, no, ahí mándeme un mail explicándome por qué no ha podido entregarlo y todo eso, ¿ya? Y ok, ahí conversamos, ¿ya? Eso, ya, bien. Estado moderno. El Estado moderno es lo que se le conoce como los estados nacionales, que es lo que actualmente rige en nuestro país, por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué nos saltamos de las regiones naturales a esto? Es un poco complicado, no sé por qué está en ese orden, yo lo habría hecho al revés, lo dije en la clase anterior, pero como decía, vamos a ver esta materia hoy día porque tenemos que entender lo que fue el descubrimiento y lo que fue la conquista y también lo que fue la colonia, ¿ya? Acá en América. Y todas esas cosas, esas tres cosas importantes de nuestra historia que acabo de mencionar, ocurren durante una época que es la Edad Moderna, ¿ya? La Edad Moderna es el periodo, en la edad, es una edad que viene después de la Edad Media, ¿ya? De toda esta época de los caballeros medievales, de los castillos y todo eso, viene la Edad Moderna, que es este paso entre el mundo medieval. Hay un montón de cosas importantes que pasan en la Edad Moderna, un montón de revoluciones, por así decirlo, pero no revoluciones en el sentido político, sino que mental, religioso, artístico, cultural, económico, ¿cierto? Que llevan al mundo actual, al mundo contemporáneo. Cuando hablamos de la época actual en historia, hablamos de contemporáneo, ¿ya? Ojo con eso. Ese es el concepto para decir actualidad, hablando de historia. Entonces, la base del Estado moderno va a ser por un montón de cosas que van a ir cambiando y que se van agregando durante esta época y que conforman el mundo que hoy en día nos rodea. Esta es como la base de eso, ¿ya? Hasta ese entonces recordemos que el mundo era más bien basado en la propiedad de la tierra, también a través de los juramentos, muy apegado a la religión. No es que aquí en esta época la religión se vaya a la punta del cerro y no importe. Al contrario, vamos a ver que son personas muy religiosas, pero la religión toma por decirlo así, toma el puesto que le corresponde, que es netamente lo espiritual, ya como religión. Lo que pasa es que en la Edad Media la religión también tiene el poder. ¿Ya? Bueno, vamos a ir avanzando. La Edad Moderna. La Edad Moderna es el tercero de los periodos históricos que divide tradicionalmente la historia occidental, ¿cierto? Nosotros partimos viendo desde la antigüedad, la Edad Media y luego viene la Edad Moderna. La Edad Moderna sería el periodo en que triunfan los valores de la modernidad, el progreso, la comunicación y sobre todo, chiquillos, la razón. Aquí es donde nace el método científico. Aquí en esta época es donde nace la ciencia formalmente. El espíritu de la Edad Moderna buscaría un referente en un pasado anterior. ¿Cuál es el pasado anterior? La Edad Antigua, identificada como la época clásica. ¿Cuál es la Edad Antigua, muchachos? La época de los antiguos griegos y de los romanos, ¿ya? ¿Por qué se va a basar en esto? Porque durante la Edad Media hay algunos historiadores que hablan de la Edad Media como la época oscura, porque se asocia mucho a este sobre, eh, sobrepoder, no, mal dicho. Yo creo que una especie de que la Iglesia Católica tenía mucho poder y de cierta forma domina la sociedad en todos los sentidos. Y hay muchos sentidos que deja fuera, como que son las artes, la ciencia, porque en ese periodo, en la Edad Media sobre todo, la Iglesia Católica es como muy lúgubre, ¿ya? Y es muy apegado a lo espiritual y muy apegado a lo que es la religión en sí. Entonces el arte, la comedia, el teatro, eh, la filosofía, esta cosa de cuestionarse la realidad, de buscar respuestas, era súper mal mirado, ¿ya?
era súper mal mirado, incluso te podían decir que era brujo o bruja, ¿cierto? Y ser condenado, qué sé yo. Pero eso era por una cosa, chiquillos. Porque una forma de dominar la sociedad es mantenerla, y discúlpenme por decirlo, es mantenerla de cierta forma en una ignorancia, ¿ya? Entonces, parece que en esta época la iglesia es un poco ambiciosa en ese sentido, porque lo que le importa es mantener su poder. Y ellos, por ejemplo, solamente los sacerdotes de la iglesia tenían acceso a la lectura, solamente ellos sabían leer y escribir, ni siquiera los reyes sabían leer y escribir. Entonces, a ese grado de poder y manipulación es a lo que estaba sometido el mundo occidental, Europa específicamente, a través de la iglesia. La iglesia, el papa en el fondo era el rey de todo, por decirlo así. El espíritu, la edad moderna, aquí está, los años, esto se anota, esa línea se nota ya desde el siglo V al siglo XVIII, desde la caída de Constantinopla por los turcos otomanos hasta la Revolución Francesa en 1789. Son importantes tener claro los años, pero hay que entender que todo es un proceso, que todas las cosas históricamente van cambiando de a poco, no es que el hombre de la Edad Media se levantó un día en 1453 y dijo, oh, ahora estoy en la Edad Moderna, soy un hombre moderno. No, todo va pasando paulatinamente, de a poquito. Después viene la Revolución Francesa y es lo mismo. No es que de un día para otro empezó la edad contemporánea, ¿ya? Todo esto es de a poco, pero se toman esos procesos, la Revolución Francesa, luego vamos a ver por qué, no me quiero adelantar, y la caída de Constantinopla, que Roma de Oriente, por el hecho de que así cae finalmente el dominio de cierta forma, o esta barrera que había entre el mundo católico y el mundo árabe. Alguien levantó la mano. ¿Recuerda activar su Yo, micrófono? profe, Dígame, la escucho. ¿se copia solo lo de arriba o también lo de abajo? También lo de abajo. Sí, copien todo porque Gracias, eso profe. va a ser importante. Bien, entonces, esto lo que voy a mencionar ahora es sumamente importante porque la actividad que acabo de subir a Webclass, que es mucho más cortita que el diorama que hemos estado haciendo y el afiche, porque obviamente no podemos estar mandando toda la semana un trabajo importante, ¿cierto? Bien, la actividad de esta semana es hacer un resumen, un breve resumen sobre la Edad Moderna. Y aquí, esta parte estas letras que están en negro, está la clave de esa actividad, chiquillos. Así que ojo. Durante este periodo de la Edad Moderna van a haber muchos cambios, ¿ya? A ver, espérenme un poquito. Alguien se le olvidó silenciarse. Ahí sí. Ya. Como decía, durante este periodo van a ocurrir diversos cambios y esos cambios son los que también van a llevar a que el hombre europeo llegue a América, incluso. Porque lo que va a pasar es que se van a desarrollar distintos aspectos de la sociedad que van a poner un poco más curioso al hombre y un poco más ambicioso también, o sea, va a tener como objetivo enriquecerse, ser famoso, cosas que durante la Edad Media no importaban y eran súper mal vistas también, porque tienen que ver un poco con la realización personal. Y en la Edad Media el hombre vivía solo para Dios. Era bastante lúgubre, para ser sincero, era como vivir toda la vida pensando en el momento en que te vaya a morir. Entonces aquí tenemos ese cambio mental donde el hombre se coloca a él como centro del universo, ¿ya? Y él es el que va a decir y tomar las decisiones de su vida. También se permite desarrollar otros aspectos como el arte, el buen gusto, ¿cierto? La música, todas esas cosas que hoy en día para nosotros son triviales, como por ejemplo, no sé, escuchar música, ver una película, cosas así, que nacen en esta época. Ese arte moderno nace en esta época, ¿ya? Eh, en lo social, la consolidación de la burguesía. Durante la Edad Media va a ir decayendo, como digo, todo es a través de procesos, va a ir decayendo el poder de los señores feudales, que eran los que tenían el poder sobre la tierra, los que mandaban, ¿cierto? Y va a ir surgiendo una nueva clase social que va a ser la burguesía,
¿quiénes son los burgueses? Artesanos y comerciantes. Todo aquello que comercia productos y que también hace productos. Por ejemplo, el zapatero es un pequeño burgués, pero el que, por ejemplo, vende muchos productos en distintos lugares y se hace millonario, también es burgués. Pero hay pequeños burgueses y grandes burgueses, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro. Y obviamente lo que va a ser más influyente va a ser la gran burguesía. ¿Quiénes eran estos grandes burgueses en la antigüedad? O en la antigüedad, en la edad moderna. Estos grandes burgueses eran los que comerciaban de una nación a otra, por ejemplo, ¿ya? Los que comerciaban a través del mar, los que tenían que buscar rutas comerciales para establecer sus relaciones de comercio, ¿cierto? Eh, y eso es súper importante lo que acabo de mencionar, porque esa inquietud de buscar rutas va a ser lo que lleve a Cristóbal Colón después a América. Entonces, como decía, lo económico crece y nacen sistemas nuevos, que ustedes van copiando mientras yo voy explicando esto, ¿ya? Nace este sistema llamado el mercantilismo, ¿ya? Y consigo el capitalismo, o sea, el mercantilismo es el antepasado del capitalismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el mercantilismo se basa en la acumulación de riquezas, de metales preciosos. ¿Cuáles son los metales preciosos? El oro y la plata. Leonel, control A para activar el micrófono. Lo escucho. Lo escucho. Dígame. Profe, le están rayando la pantalla. Sí, sí lo sé, no se preocupe. Leo, te escucho. Profesor, Dígame. una consulta. ¿Por qué en el año 1789 estuvo la Revolución Francesa? ¿En qué año de 1989? Ya, mira, lo que pasa es que no quiero adelantarme mucho. La Revolución Francesa, tú lo que me preguntas es ¿por qué fue la Revolución Francesa? Sí, Ya, yo dije que esta época es una época de cambio importante, ¿cierto? Que va a cambiar todo en lo político, en lo económico, en lo social. Y la Revolución Francesa lo que marca justamente, Leo, es este cambio entre este mundo donde dominaban los reyes a la política moderna, donde tenemos la república, los presidentes, el Congreso, ya tribunales, ya. Eso es lo que va a marcar, pero ese es el final de lo que estamos viendo ahora. Por eso no te dije que no me quería adelantar, ¿ya? Pero la Revolución Francesa eso cambia. La sociedad de derecho, esta cosa de que nosotros tengamos derecho a la vida, a la educación, a la salud, a la dignidad de las personas, eso es lo que marca la Revolución Francesa, el nacimiento de este estado o de la vida contemporánea, ¿ya? Pero es el final de esta época, entonces por eso no me quería meter ahí. Pero buena pregunta igual, súper buena pregunta. Cualquier cosa, cualquier duda que vayan teniendo, chiquillos, pregunten nomás, de verdad. Por favor. Bien, ¿seguimos? Profe, Cuénteme. aunque sea una pregunta tonta a veces. No hay preguntas tontas. No hay preguntas tontas. Porque a veces uno tiene dudas que sirven justo para conectar una cosita con otra. Entonces, cualquier cosa que quieran preguntar, por favor, pregúntala. Bien, como decía, en lo económico nace el mercantilismo y el capitalismo, la acumulación de metales preciosos, ¿ya? Con eso nace la economía mundo. Hoy en día nosotros ustedes nacieron en un mundo interconectado, donde había internet, donde había televisión, donde uno podía comprar cosas que se hacían ya en China, que se hacían en Estados Unidos, en Europa, qué sé yo, ¿cierto? Pero en esta época no pasaba eso, todo era a través de lo local. Y en esta época donde va a haber ese cambio a la economía, las cosas que se transportan de un lugar a otro, pero todo va a partir a través de barcos, chiquillos. A través del mar, por barcos, se demoraban meses las cosas en llegar de un lado a otro. Hoy en día nosotros tenemos una aplicación donde uno puede comprar cosas de China y se demoran un mes, ya, pero un mes no es nada comparado con esa época, ¿ya? A eso hemos llegado. Nosotros somos la cúspide de esto. ¿Se entiende? Y ahí vamos a ir viendo, por ejemplo, Cristóbal Colón va a ser un comerciante, que es lo que buscaba, era otra ruta para llegar a la India y a China, donde se comerciaba
las cosas más exóticas y por ende donde uno ganaba más plata llevándola a Europa. Entonces él va a buscar otra ruta. Y entre esa búsqueda va a ser que, ¡pum!, choca con un continente entero. Bien. Lo cultural también va a ser muy importante porque, como digo, el hombre va a dar espacio a la cultura en su vida, a la cultura, al arte, a decirlo de cierta forma, a la entretención, ¿cierto? Al ocio. El Renacimiento va a ser un movimiento artístico, cultural, que va a rescatar la antigüedad, las obras clásicas de la filosofía, la Odisea también, ¿cierto? Y esto es sumamente importante porque en Europa, específicamente en Inglaterra, se va a crear la imprenta, ¿ya? Y la imprenta va a ser clave para que todas las personas, o mejor dicho, los que podían pagar un libro, pudieran leer y aprender a leer. Entonces, ¿qué va a significar eso? Que ahora va a haber distintos lugares y distintas personas que van aprendiendo distintas cosas. No va a haber solo una fuente del conocimiento, sino que van a haber varias. Entonces, por eso van a surgir grandes artistas, van a surgir grandes escritores, filósofos, y eso va a ser realmente una revolución cultural de esta época, lo que es el humanismo y el renacimiento. Dígame. ¿Alguien activó el micrófono ahí va a hablar o no? ¿No? Bien. Como decía, en cuanto a los descubrimientos también y en la tecnología va a ser clave. O sea, jamás hubiera podido llegar Cristóbal Colón a América en un barco que se hacía antiguamente. ¿Qué me refiero con esto? Que la tecnología va a ir avanzando. ¿Por qué? Porque se van a rescatar conocimientos de la antigüedad y también por el intercambio cultural que se va a producir entre, por ejemplo, el mundo europeo contra el mundo oriental, China, la India, Arabia, ¿cierto? El mundo árabe, que tienen muchos conocimientos tecnológicos. De hecho, aquí les cuento un spoiler al tiro. Los árabes siempre supieron que la Tierra era redonda, por ejemplo. Lo que pasa es que acá se creía que era plana por toda la mitología que se inventó durante la Edad Media. ¿Ya? Eso sí es impresionante. Sí, pues ellos nunca dejaron de saber que el mundo, que la Tierra era redonda. Desde la época de los griegos, de la antigua Grecia, es que se sabe que la Tierra es esférica. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando cae el Imperio Romano y empieza la Edad Media, se pierden muchos conocimientos. Y en esta época se rescatan. Y por eso, ¡pum!, hay una explosión cultural. Bien, en lo religioso va a estar la reforma y la contrarreforma. No quiero andar mucho ahí porque lo que esencialmente lo que va a pasar con la reforma y la contrarreforma es que va a haber una crítica general hacia la Iglesia Católica, ¿ya? Porque ocurre este despertar de las personas que se dan cuenta que habían estado siendo dominados y como ya sabemos que cuando hay mucho poder en algo o en alguien, también hay corrupción. Entonces, la gente se va dando cuenta que la Iglesia Católica se había vuelto un poco harto corrupta durante esta época, ¿ya? Y va a haber un montón de crítica hacia la Iglesia, hacia cómo ejercían su creencia, qué sé yo. Y también la Iglesia va a aceptar esa crítica después de varios años, después de varios conflictos y varias guerras internas, va a aceptar Profe, esa crítica y va a hacer la contrarreforma. Dígame, lo escucho. eso se escribe en el cuaderno. Sí, todo esto se escribe en el cuaderno. Ok, y eso, bye. Vale, Profe, dígame. ¿cómo se llama? Por preguntar, que se me olvidó, ¿de qué se trataba el afiche? Ah, el afiche también es de una región natural, Ángel. Cualquiera haga su elección. ¿Ya? Ya, Está entonces, en mi canal está el video también donde lo explico. ya, entonces se lo voy a hacer hoy día y se lo mando. Vale, vale, vale. Bien, son 42. Bien, qué bueno que ha llegado harta gente. Como decía, con la religión pasa eso. La Iglesia Católica efectivamente va a recibir su merecido.
y va a hacer la contrarreforma donde va a adaptarse a lo que es la iglesia actualmente, poniéndose en su lugar, en lo espiritual, como religión. Eso, esencialmente, no quiero ahondar más en ese tema. Ciencia y tecnología. Como decía yo, la navegación va a ser muy importante porque los árabes, los chinos, tenían mucha tecnología en cuanto a lo que era la navegación, la ubicación. Va a haber una cosa, chiquillos, que se llama el astrolabio. Y el astrolabio es un mapa de las estrellas. Entonces, yo al ver las estrellas en el cielo en la noche y ver en el lugar que se ubicaban, podía saber en qué lugar del globo estaba. ¿Se entiende? Es una cosa un poco complicada de cálculo de cómo se mueve la Tierra respecto al cielo y esas cosas. No vamos a entrar en ese tema. Pero cosas como esas van a servir, por ejemplo, para saber dónde estaba yo. Si estaba en Europa, si estaba en Asia, si estaba en América. Van a ser sumamente importantes, ¿ya? Los barcos van a evolucionar mucho tecnológicamente. Y la imprenta, como decían. ¿Qué es la imprenta? Son estas máquinas que sirven una impresora antigua, chiquillos. ¿Ya? Eso es la imprenta, una máquina donde uno podía hacer así, uno escribía una pura vez en unas placas de metal las cosas que tenía que decir cada página. Entonces uno pasaba el papel, tú imprimía el otro papel, pum, y así se podían fabricar libros más rápidamente. Imagínense en la Edad Media, ya está súper bien, los sacerdotes eran los únicos que sabían leer y escribir, pero pasaban y copiaban los libros a mano. Imagínense el trabajo que era eso. ¿Qué más? En lo político, nacen los estados nacionales y las monarquías absolutas. Los reyes se van a volver muy poderosos durante esta época. Y también van a nacer los estados nacionales, que son la estructura política que nosotros tenemos. Aquí algo huele mal. No sé si alguno se habrá dado cuenta, pero acabo de decir que nosotros tenemos estados nacionales y que también hay monarquía absoluta. O sea que la monarquía absoluta puede convivir con los estados nacionales, sí, chiquillos, porque en el fondo lo que nosotros hoy en día vivimos es una monarquía absoluta sin rey, pero es el mismo sistema político. Solo que sacamos al rey y ponemos a un presidente, al Congreso y a los tribunales, nada más. Pero todo para abajo sigue siendo igual, lamentablemente. Por eso estamos como estamos. Permiso. Conceptos. El Estado es la organización jurídica y política de una nación. ¿Quién iba a hablar? ¿Qué activó el micrófono? ¿Aló? Bien, como decía, el Profe, Estado... hablan, pero luego se callan. Sí, chiquillos, si van a activar el micrófono, por favor que sea para opinar, ¿ya? Profe, Dígame. la maqueta, una maqueta que se hacía, se la entregaron, que de un volcán. ¿Un volcán? Sí. Cristian, Yo soy el Cristian. no, pero Cristian, a ver, en la maqueta se hacía sobre una región natural. Yo lo expliqué en la clase anterior, la tarea también está en web. Profesor, Está el video de la clase. Dígame. la maqueta del volcán es de ciencias naturales. Ah, ahí está la cosa. Sí, y lo mío se llamaba, lo de historia se llamaba diorama. Ojo con ese Sí. nombre. Eso. Chiquillos, después hablamos de la maqueta y del diorama, digo, ¿ya? Sigamos con el tema de la materia hoy día. O sea, ahora. Cuando terminemos la clase aclaramos esas dudas. Generalmente y todo eso. Que si no vamos a estar mezclando las cosas y no vamos a entender nada ni de lo uno ni de lo otro. Bien. Los conceptos. El Estado es la organización jurídica y política de una nación en un territorio definido, ¿ya? La nación, ¿qué es una nación? Es un conjunto de personas que se encuentran unidas en distintos vínculos, ¿ya? Materiales, espirituales, la cultura, la religión, la lengua, la historia, etc. Nosotros somos una nación, porque los chilenos nos une todos estos factores, ¿cierto? Los factores materiales, espirituales, tenemos en general la misma religión, tenemos en general la misma cultura,
hablamos el mismo idioma, todas esas cosas que nos identifican como chilenos, ¿cierto? Entonces, para ejercer un poder en un Estado nacional, primero tengo que identificar esa nación. Y políticamente va a ser ese el cambio, ¿ya? Va a ir sucediendo que las naciones se van a empezar a unir. Antiguamente estaban divididas por porciones de tierra y quién dominaba qué porción de tierra. De hecho, países como Inglaterra, como Francia, van a haber estado divididos en distintos reinos, pero que en el fondo eran la misma nación. Todos hablaban el mismo idioma, todos tenían la misma religión, etc. Y de esa forma van a ir formándose estos nuevos estados. Chiquillos, el que está rayando la pizarrita, por favor, mejor raye el cuadernito, ¿ok? Hay hartas cosas que anotar. Segundo, el chat es solo para colocar que están presentes, o si no, lamentablemente voy a tener que desactivarlo, ¿ya? Eso. Y después de los chistosos que entorpecen la clase, seguimos. Revolución de Estados Unidos y la Revolución Francesa como ejemplo. Va a ser el nacimiento de los estados modernos, del final, ¿cierto? Bien. En torno a la gestación y características del estado moderno. Antecedentes, como decía. Antiguamente, Profe, dígame, ¿puede subir un poco que estaba copiando lo último antes? ¿eso? Sí, Vale. La Nación. Profesor, Dígame. eso igual se copia, ¿cierto? Sí, 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 sí. Sobre todo lo que donde dice estado y donde dice nación, ¿ya? Es el Estado es la organización jurídica y política de una nación. Ya, como decía, se me olvidó explicar eso, que Gracias, profe. la nación vendría siendo todos los chilenos, ya todos, 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 todos. Y el Estado vendría siendo esta entidad jurídica y política, es decir, podríamos hablar de que el presidente es parte del Estado, los tribunales, la policía, el Congreso, todas esas autoridades que organizan, los alcaldes y administran, son parte del Estado, ¿ya? Eso es lo estatal, y lo estatal es lo que se encarga de cuidar, administrar y también proteger de cierta forma a la nación, que vendríamos siendo todos. Hoy en día cualquier persona puede llegar a ser parte del Estado, ¿cierto? Eh, o ser una autoridad del Estado, porque existe la democracia. Pero antiguamente el Estado va a ser una sola persona, que va a ser el rey. Bien, voy a avanzar. Si no han terminado, chiquillos, después acuérdense que puede ver la clase ahí en video. En torno a la gestación y las características del Estado moderno. El Estado moderno nace desde la Edad Media, ¿cierto? Yo he dicho que todo es una espiral que va creciendo, todo es una escalera de cosas que se van formando. ¿Quién va a hablar? Cristian. Soy que no se olvida la cosa. ¿Aló? Silencia los micrófonos, por favor. No. Sí, profe. Bueno. Sigamos. La Alta Edad Media, el poder que estaba, bueno, en la Alta Edad Media el poder estaba a manos del Papa y del señor feudal, ¿cierto?
Luego eso va a ir cambiando poco a poco y el poder pasó a manos de los reyes, sustentado en la burguesía. Y finalmente, en el siglo XIV, el surgimiento de los estados modernos, donde nace la creación de los estados nacionales y la unión de los reinos, ¿cierto? Donde el rey finalmente toma todo el poder del estado. Antiguamente era el papa desde Roma quien coronaba a Profe, los reyes y todo eso. Dígame. perdón por interrumpirlo, pero ¿eso igual se copia para Artiro No, no, hacerlo? no, 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 no es necesario. Yo les voy diciendo lo que se copia. Bien, esto sí se copia. La formación del Estado moderno fue un proceso dado entre los siglos XIV y XV. Se desarticula el sistema feudal y se forma el Estado moderno, ¿ya? El proceso se dará en Portugal, España, Inglaterra y Francia, que son algunos ejemplos. Y Francia en especial, porque va a ser donde se va a finalmente reunir la mayoría de los reinos y grandes reinos que estaban fragmentados por el sistema feudal. Lo que pasa es que el sistema feudal ve el territorio como una gran torta, y en esa torta hay varias personas que son dueños de esas partes. Pero finalmente cuando cae este sistema feudal, que es el que domina durante la Edad Media, nace el Estado moderno, que unifica a todos estos reinos que en el fondo son iguales, pero que tenían distintos dueños. Y eso coloca un solo dueño que es el rey, ya un rey ante todo. Esto no va a ser un proceso político pacífico, para ser sincero, no va a ser que un día surge un rey buena onda y dice a los chiquillos, ya chiquillos, unámonos todos, no, va a ser con guerra, ya va a ser un señor feudal más poderoso que otro que finalmente los va a terminar dominando. ¿Cómo los va a dominar? Porque se va a aliar con la burguesía, y la burguesía que tenía dinero financia las armas y los soldados. O sea, así nacen los estados nacionales, la unión entre lo político y lo económico, como hoy en día. Bien. Dejo aquí un ratito para que vayamos copiando, ¿ya? Te va a sacar su pijama y te va a colocar rojito. ¡Anda calentito, mi bebé! Alguien se le olvidó desactivar el micro. Ahí sí. Tío, Dígame. ¿hay alguna manera en que pueda desactivar esa cosa para no rayar la pantalla? Déjeme ver. Sí, ahí lo hice. Desactivé la pizarra. Bien, un minutito más ya para que se vayan apurando. Tío, porfis, un ratito más. Si quieres, voy a ir en la segunda. Ya, no se preocupe. Entonces, 2 minutitos. A las 12:08 seguimos. Por mientras, si tiene alguna duda, por favor, active su micrófono y haga la pregunta. Profesor,
dígame. ¿Cómo se llama? Francia o sea, España igual quería hacer una revolución. No, lo que pasa es que en Francia, lamentablemente pareciera que las revoluciones nacen, esta cosa que como tiene que ver con este tema de la gota que rebalsa el vaso, ¿ya? España va a tener la suerte de ser un estado súper consolidado y súper poderoso. España se va a transformar en un imperio muy grande debido a que domina todo lo que es el territorio americano. En cambio, Francia va a vivir un proceso bastante importante donde va a crecer imperialmente, pero va a tener su colonia en África y en Asia. Pero Francia va a decaer en lo político y va a ser Luis XVI, un rey que tuvieron ellos, que era bastante malo, bastante mal rey, y no malo en el sentido que torturaba a su gente, sino que él se dedicaba a vivir su vida llena de lujo y placeres, ¿cierto? Y tenía a la gente, al pueblo francés muerto de hambre, literalmente. Entonces pareciera que cuando está este factor hambre, factor rabia, con un líder pésimo, surgen estas revoluciones que hoy en día en la tele les dicen estallidos sociales. ¿Qué va Profe, a pasar en Francia? Dígame. en Estados Unidos, porque en Estados Unidos están pasando hambre y están protestando con lanza cohete y metralladora. Sí, dejando de lado el tema de la violencia, claramente todo esto nace por descontento. Trump es evidentemente un líder nefasto, ¿ya? Y que no responde, o sea, Trump pareciera que en vez de calmar la situación, llama más a la división racial. Y el tema racial, chiquillo, en Estados Unidos, el tema de los negros y los blancos, es un tema tabú allá, es el tema más complejo, es el tema más hiriente, el tema más sensible allá. Es como hablar acá de la dictadura. Para ellos, el tema de lo racial es históricamente súper fuerte porque ellos han tenido una guerra civil, han tenido un montón de conflictos sociales por estos temas. ¡No puedo! ¿Ángel iba a opinar algo? No, disculpe, tío, que tenía el micro activado, se me había olvidado que estaba escribiendo. Vale, Ángel. Entonces, eso pasa en Estados Unidos. Lo mismo que pasó acá en octubre, pues chiquillos. Nosotros veníamos, y no le quiero echar la culpa solamente a Piñera, sino que a los últimos presidentes. Bueno, el dicho durante el estallido social, el mismo eslogan lo decía, no son 30 pesos, son 30 años, ¿cierto? Entonces, como digo, estas especies de cambios poco violentos en lo político nacen cuando hay un descontento sumándole a líderes políticos que son malos, que no se hacen cargo, no se hacen responsables de lo que significa ser un presidente o en el caso de la Revolución Francesa ser un rey, ¿ya? Que pareciera que son estas personas que llegan a esos cargos para como, mira mamá, soy presidente, pero no cachan el sentido real o la responsabilidad de ser el líder de una nación. Diego, activa tu micrófono, porfa. Te escucho. Sé que los chinos llegaron primero a América. Hay evidencia en Perú. Sí, sí, es verdad, es verdad. Los chinos y también llegaron los vikingos después en Canadá. Pero lo que pasó, Diego, es que no conquistaron, porque no existía esta visión mental todavía de hacerse millonario, que nace durante esta época moderna. Entonces, por eso es importante que entendamos los procesos históricos. Como en esta época, en la Edad Moderna, va a existir esta idea de que el hombre tiene que hacerse famoso y millonario, que es la idea actual también del éxito, van a descubrir un nuevo continente y es por decirlo así, un botín muy valioso, una tierra llena entera para explotar, para ganar riquezas, para venderla en ¿Profe? Europa. Y eso va a hacer que finalmente ellos conquisten América. Dígame. Me hizo una duda porque ¿por qué este proceso del Estado moderno solo se dará en España, Inglaterra, Francia y Portugal? Martina, no es que se dé solamente ahí, sino que esos países van a ser un ejemplo en ese sentido. Porque, por ejemplo, en otros países como Italia,
o Rusia, o Turquía, que son otros países que están en Europa, ¿cierto? Van a ir viviendo este proceso, pero de forma más lenta, ¿ya? En Italia, por ejemplo, igual va a haber un comercio muy grande, el arte va a ser muy importante, pero políticamente Italia va a seguir fragmentado en distintos reinos. Pero lo que pasa con Portugal, España, Inglaterra y Francia es que se van a unir y van a ser imperios de esta época. Eso es lo que pasa, Martina. Entonces ellos son un ejemplo del Estado moderno. Portugal va a rivalizar con España, porque acuérdense que Portugal va a colonizar todo lo que es la parte este de Sudamérica, lo que hoy en día es Brasil, pues chiquillo. Por eso es que en Brasil hablan portugués y no español. En Inglaterra, dígame. Profesor, a mí me dijeron que las revoluciones es porque la gente no empieza a obedecer. No es porque la gente no empieza a obedecer, es porque la gente se cansa de obedecer. Se desilusiona de lo que le promete, de lo que un sistema le promete, y finalmente se cansan de obedecer. Eso pasa. Porque si tú tienes de líder a una persona que no es apta para su cargo, que te das cuenta tú que hace las cosas mal o que tiene una arrogancia terrible, no dan ganas de obedecer y tampoco uno siente que obedeciendo a esas personas vaya por el camino correcto. Eso pasa. Y así nacen todas estas revueltas, siempre, a través de la historia. Bien. Alguien lo escucha muy despacio. Matilda, la escucho. Espérame, Matito, voy a subir el volumen. ¿Podría repetir, por favor? O sea, todo este proceso del Estado moderno nos afecta directamente a nosotros, porque aquí tenemos, por ejemplo, el tema de que España es la madre patria, como se le dice, ¿cierto? Y entonces, de cierta forma, nosotros heredamos todo su sistema político en un principio y todo eso, pero cuando nos independizamos sigue siendo lo mismo, chiquillos. Por ejemplo, cuando nace Chile, lo que único que hace Chile es sacar al rey, pero la estructura política en general sigue siendo la misma. Sacamos al rey y lo dividimos en tres, en el presidente, en el parlamento y en los tribunales, que son el poder ejecutivo, legislativo y judicial, que en el fondo sigue siendo la misma estructura hasta el día de hoy. Es por eso que también, o sea, nuestro sistema no son solo 30 años, sino que estamos hablando de aproximadamente 500 años de la misma estructura, de la misma edad. Entonces, hay algunos historiadores incluso que dicen que la edad contemporánea sigue siendo el Estado moderno. O sea, sigue siendo la edad moderna en el fondo, que no hemos pasado de una edad a otra, porque en el fondo la estructura política, social, económica, sigue siendo la misma que de esta época. Solamente que ha evolucionado por la tecnología, por las guerras, porque las guerras también impulsan el desarrollo económico a costo de vida de las personas, ¿cierto? Pero igual se logra, de cierta forma. Profe, Ángel, te escucho. le quería preguntar esto antes, pero ¿qué es un señor feudal? El señor feudal era el dueño de la tierra, el dueño del feudo, ¿ya? En esto el caballero que mandaba en un pedazo de territorio. Y lo que él decía era la ley, ¿ya? Porque él era el dueño de eso. Tú vivías ahí, por ejemplo, si yo o tú éramos inquilinos, vivíamos ahí porque él lo permitía, él nos daba la protección para vivir dentro de su territorio y nosotros trabajábamos para él. ¿Se entiende? Es el desarrollo de un señor feudal. Acá en América, en la época colonial, va a ser lo mismo, de cierta forma. El sistema sigue siendo el mismo. Es súper
desilusionante decir esto, pero en el fondo nada ha cambiado, solo se les van cambiando los Tío. nombres para que sean más bonitas las cosas. Tío, Dígame, ¿se, dígame, Connie. ¿se escribe eso? No, yo les digo lo que se va escribiendo, ¿ya? Ya. Bien. Estos son, aquí tenemos por ejemplo este es el famoso Luis XVI que les contaba yo. Este chiquillo, bueno, para la buena vida, para pasarlo bien, se olvidó que tenía a su gente muriéndose de hambre. Dígame, ¿quién habla ahí? Yo, tío. Dígame, te Tío, escucho. entonces, pues, como que usted estaba hablando de que se desilusionaban los humanos de las cosas que le prometían los reyes, ¿por qué los tienen como retratos y dejaron de alimentar a su pueblo y hicieron lo que Lo que querían? pasa, Martina, es que el rey nunca está solo. El rey también tiene un séquito, tiene un grupo que lo rodea y es una clase privilegiada, ¿cierto? El rey tiene a su familia, a sus parientes y todos los que eran parte de su familia, de su grupo social, eran los que se llamaban los nobles. Y los nobles eran los dueños de la tierra, ¿ya? ¿Por qué eran dueños de la tierra? Porque eran herederos de las familias más antiguas, ¿ya? Entonces, como ellos eran dueños de este sistema, ellos eran privilegiados. Y ellos recibían y vivían gratis, porque vivían del trabajo de los demás, de los pequeños burgueses, de los campesinos, etc. Entonces, ellos encargados de protegerte, de cuidarte, de que en caso de una guerra no te maten, de que en caso de un incendio quizá construirte una casa, eh, no sé, de tu seguridad, por decirlo así, que es lo que también las autoridades a nosotros nos prometen, ¿cierto? ¿Qué nos promete un presidente hoy en día? Que va a acabar con la delincuencia, que va a mejorar la economía, que vamos a tener más posibilidades de surgir, que vamos a poder caminar más seguro, que la micro va a ser más bonita, que el parque va a ser más verde, y todas esas cosas, ¿cierto? Que son promesas, al fin y al cabo, que algunos cumplen, bacán, y otros no, que lo hacen solamente para llegar al poder. Y eso va a pasar, que ellos van a caer en este vicio de prometer y nunca cumplir, mientras mandaban a su gente a las guerras para ganar más territorio, mientras la gente se moría de hambre porque los ejércitos, la arma, la armadura, las banderas, las tiendas, mover un ejército de un lugar a otro cuesta plata. Y entonces, ¿qué va a pasar con Luis XVI? Que él se va a gastar toda la plata en su guerrita, mandando a pelear para allá, para acá, pero la gente que está trabajando en el campo, la gente que le está produciendo esa plata, ese pan, ¿cierto? Se está muriendo de hambre. Y de hecho, no va a encontrar nada mejor que subirle el impuesto a la harina. Y ahí es donde nace la Revolución Francesa. Ahí es donde dice, ya, se acaba este show, vamos y matemos a este desgraciado. Porque eso hicieron al final, lo mataron. Eso fue peor que el Escuadrón Suicida. Bueno, la historia siempre, la realidad siempre supera la ficción. Bien, seguimos. ¿Qué es un Estado moderno? Ahora ya hablamos un poquito de cómo surge ideológicamente, quiénes lo dominan y todas esas Profe, cosas. ¿eso se escribe? Sí, esto sí se escribe. Y Ya. esto es importante. ¿Qué es un Estado moderno? Un Estado moderno lo podemos identificar por estas 4 cosas. 1, la delimitación de su territorio y fronteras bien definidas. ¿Chile tiene sus fronteras bien definidas hoy día? Sí, ¿cierto? Sabemos dónde terminan en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. De hecho, ha tenido sus conflictos y sus peleitas por ahí con los argentinos respecto a quién le pertenece esto y esto otro, ¿cierto? Entonces, son temas importantes para el Estado moderno. ¿Por qué? Porque todo lo que está dentro de mi frontera es mío. Yo hago lo que quiera, lo exploto, lo saco, lo administro, pum, pum, pum. ¿Ya? El poder. Ahí está mi poder, se muestra. La unidad cultural y lingüística. Que todo el pueblo en común tenga esa unidad cultural y lingüística, que hablen el mismo idioma, que crean en el mismo Dios, que celebren la independencia el mismo día. Nosotros celebramos el 18, ¿cierto? La misma religión posiblemente. Nosotros, en su mayoría, hoy en día, bueno,
las cosas han cambiado porque se permite la libertad de culto y todas esas cosas, pero hasta 100 años atrás aproximadamente la religión obligada en Chile era la religión católica, ¿cierto? Pero por eso es que actualmente la mayoría culturalmente somos cristianos, católicos, o por lo menos nuestra idiosincrasia se basa en los valores de esa religión. Entonces somos parte de la misma nación. ¿En Chile hay otras naciones? Sí, pues chiquillos. Las naciones indígenas, la nación mapuche, la nación Rapanui, la nación de los indígenas del norte, ¿cierto? Aymara, Diaguita, que son parte de la nación inca ellos, los mapuches que son una nación aparte, y Rapanui, que también son una nación aparte. Son parte del mismo estado, pero no son la misma nación. ¿Se va entendiendo ese tema? Eso también es complejo de entender, y ahí nosotros vamos entendiendo por qué ellos de cierta forma quieren más independencia o más libertades y más facilidades de parte del Estado, porque ellos están dominados por la misma entidad que nosotros, que es el Estado, que también lo conformamos nosotros, pero ellos han sentido que se han sentido discriminados y que no son parte de eso, porque quizás nosotros, que somos la nación dominante, no le hemos entregado el respeto que merecen, que es lo que es la realidad al fin y al cabo. Y la constitución de un ejército como fuerza exclusiva del Estado. En esta época donde nacen los ejércitos nacionales, ¿ya? El Estado, aliado con el comercio, con los grandes burgueses, va a poder financiar ejércitos nacionales. ¿Y qué hace el ejército nacional? Proteger la nación, proteger el Estado, ¿cierto? Profe, den un ratito para copiar, por favor. Bueno, Profe, cuénteme. profesor, es que se me salió. ¿Me espera un ratito? Sí, ahí está la pantalla, tranquila. Ah, gracias. De nada. Entonces tenemos los territorios, las fronteras, la unidad cultural y lingüística, la centralización política, ¿cierto? Que el poder esté claro en el Estado, y sabemos que en un comienzo el Estado es el rey, y la constitución de un ejército, porque así de esa forma el ejército representa el poder político del rey, ¿cierto? Donde había un problema, iba el ejército para terminar esa situación. O si había una invasión, si alguien se estaba metiendo dentro de las fronteras de ese país, qué sé yo. Para dominar nuevos territorios también se utilizaba el ejército. Todas esas cosas, chiquillos. La guerra va a ser súper importante. ¿Se acuerdan que yo les dije que en un comienzo que esto no va a ser un proceso pacífico en que los reyes van a ir diciendo, oye, ¿queréis ser parte de mi reino? No, va a ser conquista tras conquista. Mati, no sé por qué te escucho tan despacio. Profe, debe ser su micro que está malo. Mati, ¿no tendrás por ahí, por casualidad, algún auricular de esto? Libre. O escribe en el chat para poder leerte. Porque de verdad te escucho súper despacio. ¿Qué pasó con la educación? ¿A qué viene esa pregunta, Máximo, respecto a la clase? Durante esta época, ¿qué pasaba con la educación? Si es esa pregunta, la respondo inmediatamente. Durante la Edad Media no hay colegio, por ejemplo, ¿ya? Todas las personas aprendían por igual desde la misa, por decirlo así, la misa del domingo, duraba casi todo el día, porque no solo era un periodo de rezo ni de conexión espiritual, sino también el sacerdote explicaba muchas cosas, daba lecciones, era casi como una escuela moral y ética, ¿ya? Pero durante esta época del Estado moderno, como queremos dominar cultural, lingüística y socialmente a las personas, es que nacen las escuelas, chiquillos. Es súper feo que yo diga esto, pero las escuelas nacen para adoctrinar a las personas y que tengan de cierta forma el mismo manual en la cabeza y que se sientan parte de este Estado. Ups.
pero eso nace, por eso nace la escuela en esta época, en el Estado moderno. Profesor, Así, por eso cuando somos chiquititos nos enseñan a hacer la bandera de Chile, nos muestran quiénes son nuestros héroes de la patria, y todas esas cosas porque nosotros creemos, o sea, Profe, me faltaba un poquitito. vuelvo, nosotros crecemos de esa forma, con esos factores en común, ¿ya? profesor, Porque, dígame. una consulta. ¿Qué significa lingüística? Lingüística, de la lengua, del lenguaje, que hablan el mismo idioma, escriben el mismo idioma. Gracias. De nada. Profe, Dígame. Disculpe, que justo silencié. Vuelva a activarse el micrófono, por favor. ¿se va a escribir lo de abajo? No, sí, con esto vamos terminando casi ya. Ah, ya, porque ya estaba en mucho. Sí. Profesor, Dígame. ¿por qué siempre la historia es de los ganadores? Porque dentro de la historia pasa que cuando un pueblo domina a otro, dominar significa prácticamente hacerlo desaparecer, ¿ya? Eso viene desde la época de los romanos y de los griegos. Ellos inventaron esa conquista, esa dominación de esa forma. No solo te mato, ni me tomo tu tierra, sino más encima te enseño a creer en mis mismos dioses y a hablar mi mismo idioma, porque ahora eres parte de mi imperio. Y es por eso que siempre la historia la escriben los ganadores, porque finalmente ellos son los que terminan contando la historia. Y ahí está. Ay, justo silencié. Por favor, vuelva a activarse. Tía, no, si por accidente activé el micro. Ah, ya. Bueno, eso con eso durante esta época esto se va a ver claro. O sea, quien no obedecía a estas leyes Profe. no era parte del Estado. Dígame. Terminé. Ahora sí puede bajar. Bien. El Estado moderno y su territorio. Ya esto es más complejo, lo voy a pasar. Aquí después cuando vean el video le ponen pausa para estudiar si quieren o algo así. Pero esto no lo voy a hablar. Lo que pasa, debo ser sincero, este PPT es de octavo, chicos. Pero lo ocupé porque tiene mucho recurso visual también. Entonces esto lo vamos a pasar de largo. La delimitación de los territorios, la unidad lingüística, ¿cierto? Lo vemos aquí presente a través de la cultura, la centralización política en la figura del rey, el monarca, apoyado por la burguesía, por el comercio, la constitución de un ejército como fuerza exclusiva del Estado. ¿Ya? Y eso, chiquillos. Vamos a dejarlo hasta ahí hoy día. Profe, Dígame. ¿cómo está el polerón? Ahí sí, bo. ¿Cuál es el naranjo ese? ¿Donatello? ¿Quién es ese?